abrir esta sesión, primero con las reiteradas pero muy sinceras gracias a Ana, Alicia, a la Resad. Como siempre me emociona mucho estar aquí y me alegro mucho volver a compartir estos espacios de reflexión, de pensamiento, de investigación y de trabajo sobre, bueno, este año sobre maternidades y teatro, pero en general estos mundos de feminismos, de género, de mujer, de no mujer, de definiciones, de espacio, de presentación, todo tipo de preguntas que vamos a volver a preguntarlas hoy desde este punto de vista. Hoy la perspectiva, y podéis poner la primera diapositiva. La perspectiva que hemos elegido hoy es mirar el tema de las maternidades en la literatura árabe y hebrea, empezando por la Biblia y llegando hasta la literatura medieval. Ahora, como veremos, y vamos a presentar aquí en un diálogo entre varios participantes de un proyecto que tenemos en común con la Universidad Libre, la Freie Universität de Berlín, en los que estamos mirando obras de la narrativa medieval en árabe y en hebreo. Bueno, ellos miran más la parte árabe, nosotros más la parte hebrea. Y esta cuestión de maternidad es la verdad que es desafiante, porque como vamos a ver, hay muchas maternidades en muy pocas mujeres, ¿ok? Desde el principio, y uno de los puntos de partida para cuestionar este tema va a ver cuál es el vínculo, cuáles son los vínculos, cuáles son las relaciones entre estos temas, entre temas o definiciones, conceptos que tenemos ligados a maternidad o a maternidades, y cuáles de ellos se plasman o se representan a través de mujeres, ¿ok? No siempre, no está siempre ligado, es más, vamos a ver más que nada en la literatura árabe que las madres van a estar bastante ausentes. Y por supuesto, lo que más nos va a preocupar o a ocupar, que ahí entramos también a cuestiones. Alguien está... Era la voz de Isabel, creo, que ha entrado. Hablando de madres, aquí está la madre del proyecto. Y voy a empezar un poco por ahí, ya que se le ha oído a Isabel un momento. La idea original era tener un diálogo entre Isabel Toral, de la Universidad Libre de Berlín, y una de las dos madres del proyecto, que se llama Kalila y Dimna Anonymous Classic, que ahora se ha ampliado a todas las obras de narrativa medieval, las grandes obras, como también Kalila y Dimna, Barlam y Josafat y Sendebar. Pero Isabel, Omicron mediante, Isabel está con Omicron, y por eso hemos decidido ampliar y dar más presentación aquí a otros compañeros que me van a acompañar en esta conversación, en esta charla. Carlos Santos Carretero. Carlos, saludas. Carlos es compañero del taller de traducción y de Ulpan Hebreo Sefarad, es profesor del Instituto Bíblico de Estudios de Hebreo, Estudios Bíblicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, compañero en el proyecto y colega en este
en esta trayectoria de investigación y de traducción. Y nos va a acompañar en breves momentos, va a aparecer Lourdes García González de La Casa Encendida. Ella escribió su tesina sobre una de las obras que vamos a ver ahora y es cuentacuentos y nos va a tratar más que nada el siguiente punto que vamos a querer desarrollar. Vamos a empezar con las relaciones cuando queremos tratar estas maternidades, estas mujeres. Lo primero que vamos a encontrar es que se van a ausentar en gran parte de la literatura. No obstante, en la historia, más que nada en la historia árabe, sí que tenemos personajes femeninos, tenemos mujeres muy importantes. En la historia judía es curioso que de la Edad Media se ausentan hasta las madres. Tenemos madres bíblicas que vamos a tratar y luego tenemos una laguna sospechosa que llega hasta el siglo XX. Pero vamos primero a dar voz a estas mujeres históricas antes de irnos al mundo de la ficción o de la representación, el mundo de la narración, el mundo de la teatralidad. Así que te dejo, Carlos, la palabra para que nos cuentes un poco sobre el caso de Hind. Si podéis pasar a la siguiente diapositiva. Y Carlos, ¿qué nos puedes contar sobre la única mujer histórica que vamos a dar voz? Efectivamente, Regeri, la única mujer histórica que encontramos en el caso de la tradición árabe es el de Hind bin Utba, la esposa de Abu Sufyan, jefe de los mecanos, que se había opuesto al profeta Mahoma hasta sus últimos días. Lo que ocurre es que esta mujer, que se opone a la aparición del Islam, finalmente se convierte, según nos cuenta la tradición, y se le atribuye ser la madre del califa Muawiyah, que es el fundador de la dinastía Omeya en Damasco. Por tanto, es considerada como la madre de todos los omeyas. Hind era una mujer muy, muy importante, una mujer prominente, no anónima, como podemos observar, porque ha llegado a nosotros bastante información al respecto de ella en la tradición. Carlos, habla un pelín más lento, por favor. Sí, por supuesto. Entonces, como digo, es una mujer muy importante y somos capaces entonces de delinear así un personaje femenino, un personaje tanto literario a la par que histórico, muy complejo y de muchas dimensiones. Porque la imagen de Hind, pues aunque ha sido considerada la madre de los omeyas, es una imagen controvertida. ¿Por qué? Porque hay que recordar que además de los omeyas tenemos la dinastía de los abbasíes, totalmente hostil a los omeyas y de acuerdo, bueno, pues con la costumbre habitual de qué mejor forma de humillar el honor de tu enemigo que humilla entonces el honor de tu madre. Entonces, para los abbasíes, el discurso que surge de la figura de Hind es el de la mujer mala por antonomasia y que representaba además lo que era el periodo de la Yahiliyya, el periodo de la ignorancia, el periodo de la Arabia preislámica. Entonces, la imagen de Hind al mismo tiempo se convirtió, por tanto, en una imagen de una mujer difícil de representar incluso en la Córdoba omeya, por el califato, lógicamente, porque su mala reputación, la mala reputación que hacían los abbasíes, dañaba precisamente el honor de la dinastía omeya. Ese discurso de la Hind preislámica, de esa Hind de una mujer bárbara y sedienta de sangre, como han representado algunas fuentes, pues fue muy hostil y representaba además un desafío enorme a la hora de idealizar para los omeyas esa imagen de su madre ancestral, la madre de la dinastía. La Hind histórica, al margen de ese discurso que propugnaban tanto omeyas como abbasíes por un lado y por otro, por lo que sabemos, se trató de una mujer muy resolutiva, una mujer muy activa, que tomó una parte importante en lo que fue el gobierno de la Meca, y sí que fue una oponente muy vehemente del profeta Mahoma, dando coraje a la gente de la Meca en su lucha contra él en ese periodo preislámico. Pero no solamente, incluso pues destaca por su oposición, porque realmente todos los nobles importantes de la Meca estuvieron en contra de Mahoma en un primer momento, sino también además hay que destacar su preeminencia
en la vida pública, en la vida política, lo que podemos dar a entender que tal vez habría así ofendido a audiencias posteriores, sobre todo, como ya decíamos, esa dinastía abbasí que busca así humillar a los omeyas a través de la propia figura de Hind. En su representación literaria, por lo que vemos en algunas fuentes, pues no solamente se presenta incluso como una enemiga, una oponente de la aparición de la Umma, del concepto del pueblo, del profeta, sino también incluso pues, de no creyente, de enemiga, de un modelo además que advertía en un discurso misógino lo que ocurriría si una mujer se dedicaba a actividades de carácter político o de gobierno. De hecho, en la biografía, digamos, considerada oficial, autorizada del profeta, en la Sira de Ibn Ishaq y en muchos otros textos, como la historia de los profetas y de los reyes de Tabari, Hind es mostrada como una mujer pagana, una mujer sedienta de sangre, como una mujer impía y sin piedad alguna. Así que dentro de la tradición islámica, pues como ya vemos, es una figura muy controvertida tanto para unos como para otros. Bueno, como veis y como vamos a ver, eso es una de las cuestiones que vamos a querer hoy mirar. ¿Cuáles son las características y qué son características de madre, de maternidad? ¿Y qué se hace entre la historia, entre la sociedad y entre esta literatura? Pasa la siguiente diapositiva. Y vamos a, ahora en este diálogo, vamos a intentar a iluminar las relaciones que hay entre narrativa, entre narración en voz, en contar, y entre el teatro, en los que los reflejos entre la sociedad, quiero decir, la sociedad se refleja en la obra, en las obras, y las obras o la narración, lo que contamos, a su vez, actúa en la sociedad. Y ya veremos, incluso hace parir, ¿no? Como vamos a ver casi al final. Y estos reflejos, estos sentidos que me gustaría o nos gustaría hoy interrogar van a ser los sentidos sociales, políticos, ideológicos y religiosos que se atañan a este, bueno, hoy miramos este tema de maternidad o de maternidades. Entonces, simplemente decir que Carlos y yo presentamos más frutos de nuestro trabajo sobre la perspectiva hebrea o judía, y las partes de la literatura árabe nos basamos en el trabajo de Isabel, más que nada en un o especialmente en un artículo que ella ha dedicado a este tema, el tema de las madres, de maternidades presentes y madres ausentes, en el que uno de los primeros puntos que vemos, que es bastante común también con la literatura hebrea, es el lugar marginal, casi ausente de madres en esta literatura. Nos tendremos que ir a un contexto y a un diálogo intertextual con la Biblia para llegar a las madres, ¿ok? En el medio tenemos muy pocas madres, y en muchos casos estas madres, también veremos, casi como esta Hind, van a estar más que nada representando conceptos casi antimaternales, si los podemos ver así, mientras que mucha maternidad se va a presentar a través de personajes no femeninos, ¿ok? O masculinos, por excelencia. Vamos a verlo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Cuando hablamos de marco narrativo, quiero que pensemos
tanto en el teatro como en la narrativa medieval, como en un cuento, como en el texto, en cualquier momento, de las diferencias o que todo el tiempo tengamos presente que son conceptos diferentes, la presencia, la voz y la representación, ¿ok? Y que lo vayamos, vamos a fracturarlo. Que una cosa está presente no significa que es lo que está representado, no significa que a esto le damos voz. Y tenemos que recordar que en ambos casos, tanto de la literatura hebrea como de la árabe, empezando por este gran texto del Antiguo Testamento, estamos hablando de una voz por autonomía, estamos hablando de una voz masculina, estamos hablando de un marco patriarcal por excelencia, que si da o no da voz a mujeres es a partir de una voz masculina, de un contexto masculino, de un contexto hiperpatriarcal. Y vamos a ver dentro de este contexto el juego que se hace con las mujeres, con maternidades y el por qué este juego. ¿Cuáles son estas reacciones, estas reflexiones dialécticas entre la sociedad o las sociedades, entre el contexto y entre el texto o la narración? Bien, seguimos con la siguiente diapositiva. Vamos a delinear dos pasos en paralelo. El primer paso va a ser, vamos a tomar el tema de las maternidades por los diferentes pasos de la vida, ¿ok? Empezando por las relaciones de pareja, en las que vamos a ver el eje raro y complejo entre relaciones sexuales, entre todo lo que empieza ahí desde Adán y Eva y nos lleva hasta hoy. Por un lado, el matrimonio y cómo está la concepción de la siguiente generación. Pasamos por el parto. El parto desde el punto de vista tanto de la madre y tanto de la persona que la partera o el partero. Es curioso que la criatura desaparece, no importa en ninguno de los casos. Luego pasamos a la crianza. En la crianza vamos a ver temas de autoridad y de educación. Y luego, como resultado de estos pasos de la vida, vamos a examinar las características ligadas a maternidad, la fertilidad, la nutrición, empezando por el acto de amamantar y luego la alimentación de los hijos. Y luego el concepto de la misericordia. ¿Sí o no? ¿Ok? Madre con compasión. En todos los casos, como he ido diciendo, nuestro eje va a ser la intertextualidad y el contexto, y para esto vamos a trazar una línea en el tiempo, empezando con el texto de los textos o el libro de los libros desde el Antiguo Testamento hasta la literatura medieval. Por supuesto que la literatura medieval no vale si no la vemos en su relevancia para hoy, para nosotros como lectores, como público, como sociedad. Seguimos con la siguiente y empezamos con el vínculo entre el sexo, la pareja y la maternidad. Empezamos con Eva. Al principio nos va a hablar Carlos de la tentación, de toda esta historia que bien conocemos. Y es curiosísimo que
Eva, la primera mujer, cuando se forma, cuando se crea como una Isha. Isha, la palabra en hebreo, mujer. Solamente después de la expulsión del jardín de Edén, solamente en el momento del castigo, que su castigo, que aquí está citado en hebreo, a propósito, ahora lo veréis también en español, Be'etzev teldi banim, con agonía, con tristeza, parirás o darás a luz a los hijos, solamente después de este momento y después de la complejidad que vamos a ver con la pareja, con el hombre, que es parte, es la parte crucial del castigo que le toca a Eva, se cambia su nombre a Javá porque es la madre de todo ser vivo, de Kol Chai. Javá, su nombre es por ser la madre. ¿Ok? Y aquí tenemos este vínculo entre lo complicado que van a ser las relaciones entre los sexos, lo complicado que va a ser y lo doloroso en todos los sentidos que va a ser el momento del parto y lo complicado que va a ser la maternidad, y que esta es la esencia de Javá, de Eva, como la madre de cada ser vivo, Em Kol Chai. Y quiero ahora, Carlos, que nos la siguiente diapositiva, y Carlos, cuéntanos un poco. Vale, perfecto, Argeli, muy bien. Pues sí, efectivamente. Lourdes está. Vale, entonces, un momento, Sí. antes de que Carlos, perdón, Nada. como Lourdes está, viene aquí como ex máquina y se tendrá que ir, vamos a dar, antes de empezar con Eva y antes de empezar con nuestro texto del el libro de los libros, vamos a ir a la voz en sí, a la voz de la narración. Lourdes nos va a contar sobre estas... Lourdes, ¿nos oyes? Sí. Bien. Hola, Lourdes. Primero, muchísimas gracias por estar. Lo que queremos es que nos cuentas, ahora, antes de llegar al texto, a la narración, a la narrativa, queremos que nos cuentas estas relaciones entre la narración y el público, entre la sociedad y el texto, ¿vale? Tanto de tu experiencia dentro de estos textos medievales como en tu experiencia actual en la Casa Encendida. Vale. Bueno, buenos días a todos. Bueno, como supongo que sabéis, la tradición oral viene desde muy antiguo. De hecho, la literatura, la narración que nos llega a la España medieval, pues viene de su origen oriental y mucho de lo que es la tradición oral. Es cuando se manifiesta o se traducen y se pasan a castellanos y a otras lenguas, esa tradición la recogemos por escrito, pero originalmente lo más manifiesto es la oralidad. ¿Qué pasaba en la Edad Media? Pues que en España convivían las tres culturas, ¿no? La judía, la cristiana, la árabe, y había una interrelación muy fuerte y un intercambio muy fuerte de lo que eran esas tradiciones y esas costumbres, de manera que la oralidad estaba viva, ¿no? Dentro de los libros que había en ese momento, que pues, van desde el Sendebar, el libro de los engaños, Poridad de Poridades, está la cuentística, ¿no? La que nos llega a través del Khalil Edimna, cuyo origen viene desde la India, ¿no? Y que en sucesivas traducciones, o bien del castellano o bien del hebreo, nos llega a nosotros. A mí lo que me parece muy bonito y muy actual es que leyendo el Khalil ahora, incluso sea de la versión que sea, porque cada una tiene su especificidad y su característica, es muy actual. Es muy actual porque nos encontramos con microrelatos, con historias encadenadas, ¿no? Tipo Matrioska, una historia dentro de una historia, dentro de una historia, que luego vuelve a cerrar. A mí incluso me parece más
matrioshka y collar, ¿no? Empiezas, cuentas y vuelves otra vez al principio, ¿no? Luego es fundamental las estructuras que se repiten y que eso es muy fácil a la hora de contarlo del alumno que pregunta al maestro o del rey que pregunta a su sabio, o cuando dicen que no te pase o que te pase lo que le sucedió a tal cual. Y ahí viene la pregunta, ¿y qué es lo que me pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿No? Entonces, eso es muy teatral, muy dramático, muy del cuentacuentos. O sea, cuando el cuentacuentos está delante de su público, no es, o sea, se ha roto la cuarta pared, hay un vínculo, hay una conexión y un juego, ¿no? Un juego generoso a la hora de decir, pasa esto, pero quiero que tú me preguntes, ¿no? El público se convierte en alumno, quiere recibir la enseñanza de lo que está escuchando. Entonces, eso es muy bonito. Y como también es muy bonito, toda la imaginación y las imágenes que sugiere el cuento, porque muchas veces son cuentos que se centran en lo que es la enseñanza y no hay un marco dramático, por así decirlo, no hay una descripción del hombre o de la mujer o del chacal o lo del búho. Entonces, es el cuentacuentos el que le pone voz, pues de gallego, ¿por qué no puede ser un chacal gallegueño, no? Pues eso. Entonces, ahí nos permite mucho jugar y mucho aprender. Entonces, está vivo, o sea, el Khalil Ladina está vivo actualmente. José María Merino lo dice en la versión que ha hecho, que la ha acercado mucho al castellano actual, es eso, es decir, no hemos descubierto nada, ya estaba ahí, ¿no? O sea, ya desde que venía desde el siglo III y luego desde el siglo VIII y luego del siglo XIII, resulta que esto nos sirve ahora. Entonces es un texto muy agradecido, o sea, sin entrar en detalles y en las distintas versiones, porque yo creo que como cuentacuentos jugamos mucho con la improvisación y a veces no tanto con la literalidad, porque hay textos que son más áridos y más ásperos a la hora de ponerlos de viva voz, entonces sí que hay que acercarlos a la realidad en la que nos movemos actualmente. Pero precisamente son textos que eso no lo permite, o sea, jugar, o sea, aprender, son textos que nos enseñan a conocernos a nosotros mismos y a conocer al otro, ¿no? Y que esas enseñanzas servían entonces y nos sirven ahora. Muchísimas no sé gracias. si tienes alguna pregunta, algo que... No, muchísimas gracias. Quiero que recordéis todos los puntos con los que ha empezado ahora Lourdes para el final de nuestra charla. Quiero que entendamos, si podéis tener la imagen de una tarta de muchas capas, que todo cuando se come el sentido es el sabor de todas juntas, vamos a ver cómo todos estos conceptos de la narración, de la narrativa, de lo que hacemos con el público, se van a tener como ecos en todos los niveles también de maternidad o de maternidades. Y muchísimas gracias, Lourdes. Bien, y ahora empezamos con el primer libro que con el que vamos a empezar hoy, que es con la Biblia, con el Antiguo Testamento, y vamos a la primera mujer y empezamos con Eva. Carlos, cuéntanos un poco. Ya está. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Rageli. Pues sí, efectivamente, como comentabas hace unos minutos, en primer lugar a Eva Javá no se la llama Eva en ningún momento, se la llama simplemente Isha, se la llama mujer, para contraponerla al Ish, al hombre, al varón, al que, bueno, también sí que se le llama Adán desde tiempo atrás en el texto bíblico, pero va alternando entre Adán e Ish, pero en el caso de la mujer, hasta que no salen del jardín del Edén, hasta que no se produce esa expulsión, no pasa de ser Isha a Javá. Y efectivamente también el aspecto de la mujer en el texto de Génesis está vinculado al conocimiento y ese pecado a través del conocimiento. Como todos conocemos ahí en el texto de Génesis, nos dice, recordemos, la serpiente le dijo a la mujer, esa tentación que se produce por parte de la serpiente,
No moriréis, por supuesto, es que Elohim sabe que el día que comáis de aquel, se abrirán vuestros ojos, os haréis como dioses, sabedores del bien y del mal, y viendo pues la mujer que el árbol era bueno de comer y un deleite a los ojos, que el árbol era apetecible para lograr inteligencia, tomó de su fruto y comió, haciendo también copartícipe a su marido, el cual comió. Y como luego ya vemos, en ese momento en el que se le produce el cambio de nombre tras la expulsión, unos versículos más adelante, vemos con ese castigo que Dios le da a cada uno de ellos y lo que le dice a la mujer es lo siguiente. Y a la mujer le dijo, multiplicaré sobremanera los sufrimientos de tu gravidez, con sufrimiento parirás hijos, y hacia tu marido será tu tendencia y él te dominará. Un poquito más adelante, el hombre denominó a su mujer con el nombre de Eva, Javá en hebreo, por haber sido ella madre de todo viviente, Jai en hebreo. Bueno, pues siguiendo esta línea de Génesis, he ido buceando un poquito en otros textos hebreos también de la antigüedad y en este caso quería traer a colación varias citas del libro de Jubileos, que es uno de los llamados apócrifos del Antiguo Testamento más importantes. Es una obra del siglo I antes de nuestra era y en gran medida es una reelaboración y expansión de lo que sería el libro de Génesis. Y bueno, pues en relación a justamente esta parte, aquí encontramos que va en la línea del discurso de Génesis, del texto bíblico. Adán puso a su mujer, bueno, anteriormente decíamos, ciertamente multiplicaré tus dolores y congojas, con dolor parirás hijos, de tu marido dependerás y él te gobernará, muy parecido a la anterior. Y también en la cuestión del momento de cambiarle el nombre y del hecho de dar a luz. Adán puso a su mujer el nombre de Eva, no tuvieron hijos durante el primer jubileo, tras el cual la conoció. Y en el tercer septenario del segundo jubileo parió Eva a Caín, en el cuarto a Abel y en el quinto a su hija Aguam. Y el texto, bueno, expande enormemente los hijos que tiene, que eso sí que no lo encontramos en el texto bíblico con tanto detalle. Si alejarnos del libro de jubileos, encontramos algo que me pareció interesante reseñar. Bueno, pues aquí encontramos un texto precisamente que gira en torno al hecho de la pureza y de la impureza y el hecho de cuando la mujer da a luz, la impureza precisamente que hay y el hecho de que no puede entrar en el jardín del Edén o que hay que mantenerlo al margen porque todo lo que hay en el jardín del Edén es santo y el mismo hecho de parir es considerado en cierta manera un acto impuro. Y así el mismo texto de Jubileos nos dice, cuando Adán hubo pasado 40 días en la tierra en la que fue creado, lo llevamos al jardín del Edén, para que lo labrara y lo guardara, y a su mujer a los 80 días, tras los cuales entró en el jardín del Edén. Y el texto ahora da una descripción que se considera una especie de mandamiento, de acuerdo con el discurso de Jubileos, en unas tablas celestiales, para indicar así que tal y como se aplica ya a la primera mujer, se debe aplicar a todas las demás. Por eso se escribió un mandamiento en las tablas celestiales sobre la parturienta. Si da a luz un varón, permanecerá en su impureza una semana, los 7 días primeros y 33 luego en sangre de purificación, sin tocar nada sagrado, ni entrar en el templo, hasta que se cumplan estos días por varón. Y por hembra permanecerá en su impureza 2 semanas, los 14 primeros días, y 66 días luego en sangre de purificación, siendo el total 80 días. Tras cumplir esos 80 días, la hicimos entrar en el jardín del Edén, pues es más santo que toda la tierra, y todos los árboles en él plantados son santos. Y otra obra, también del mismo periodo, junto con Jubileos, un poquito posteriores del siglo II, siglo III, pero que la obra original hebrea se ha perdido, es la llamada Vida de Adán y Eva. Vida de Adán y Eva se ha conservado tanto en griego como en latín y expande enormemente pues, lo que ocurre con Adán y Eva justo después de la expulsión. Una serie de episodios bastante interesantes y al comienzo de la versión griega hace nuevamente una recapitulación en la línea de lo que hemos visto antes en Génesis, con ese castigo que Dios le da a la mujer, enfatizándolo bastante sobremanera comparado con lo anterior, pero sigue el mismo discurso. Puesto que hiciste caso a la serpiente y desobedeciste mi mandato, tendrás que habértelas con trabajos inútiles e insoportables. Parirás hijos con muchos escalofríos. En un momento te llegará el parto y echarás a perder tu vida a fuerza de violencia y dolores. Te volverás de nuevo a tu marido y él te dominará. E incluso, sí, perfecto, gracias, Ragelín. En el mismo texto de Adán y Eva, pero en este caso la recensión latina, me parece muy interesante este texto que creo que es el único en el que desarrolla en gran medida lo que es el episodio de dar a luz por parte de Eva y el sufrimiento enorme que hemos visto descritos en los pasajes anteriores, hasta el punto de que ella prácticamente pide ayuda a Dios, de que no es capaz de soportar esos dolores y Dios no la escucha.
Y solamente es a través de la intervención del hombre, a través de la intervención de Adán, que pide ayuda a Dios y que ruega a Dios cuando Dios y los ángeles le ayudan a ella. Y así nos dice el texto. Se puso a caminar hacia las zonas del occidente, rompió a llorar con amargos sollozos y se hizo una tienda cuando tenía concebido ya en su vientre a un niño de 3 meses. Al aproximarse el momento de dar a luz, comenzó a sobresaltarse por los dolores y gritó a Dios: «Ten compasión de mí, Señor, y ayúdame». Pero no fue escuchada, ni hubo quien la ayudara. Adán se fue y la encontró sumida en un doloroso gemido. Eva, al verle, dijo: «En cuanto me vio mi Señor, me ha aliviado de mi dolor. Suplica pues al Señor para mí, para que me ayude y me libre de mis horribles dolores». Y Adán imploró al Señor por ella. Y aquí que llegaron 12 ángeles y 2 virtudes y se colocaron a derecha e izquierda de Eva. Miguel se colocó a su derecha, tocó el rostro de ella hasta el pecho y dijo: «Dichosa eres, Eva, a causa de Adán, porque sus oraciones son grandes. Por su súplica he sido enviado a ti, para que recibas ayuda de los ángeles de Dios. Levántate y disponte a dar a luz». Se preparó y dio a luz a un niño que lloriqueaba, y el bebé echó a correr de inmediato, cogió hierba de las manos y se la dio a su madre, y se le llamó Caín. Hola, sí, quisiera añadir algo desde la perspectiva del Corán y del Islam, porque curiosamente en el Corán no aparece Eva, aunque sí aparece una alusión al relato de la creación. Y aparece Adán, y aparece el demonio, no aparece la serpiente, por cierto, pero tampoco aparece Eva. Lo curioso es que en este caso podemos observar que luego sí, posteriormente sí aparece Eva, porque hay todo un género literario que son comentarios sobre el Corán y historias sobre el Corán, narraciones sobre el Corán, donde se añaden informaciones que van recopilando de sus informantes de origen cristiano y judío y que saben mucho de la Biblia, se supone. Y entonces van añadiendo informaciones para explicar versículos del Corán. Estas informaciones llegan también en gran medida a través de conversos al Islam. Y es cuando aparece de nuevo Eva y aparece la serpiente y aparecen una serie de relatos muy interesantes que son muy interesantes de cotejar con la Haggadah y con otros, digamos, géneros también de comentarios y de exégesis bíblica que encontramos entre los judíos y los cristianos. Y ahí es donde sí vuelve a aparecer Eva. Pero Eva por eso nunca recibe ese protagonismo como figura femenina negativa, porque no tiene tanta importancia en el Corán. Las figuras que sí tienen esa importancia para hacernos entender cuál es la figura, cuáles son figuras emblemáticas que simbolizan maternidad y feminidad ideal, son Aisha y Fátima, la hija del profeta, y Aisha, su mujer preferida. Eso es lo que quería comentar al margen, pero por eso Eva no es una persona ni muy importante ni especialmente negativa, porque además, desde un punto de vista patriarcal, es más interesante darle protagonismo a Adán, y Adán es el que comete, el que hace problemas y en el que se centran, digamos, todo el relato de la creación. Eso es lo que quería comentar. Muchísimas gracias a los dos, a ambos, a Carlos y a Isabel. Lo que quiero es, siguiendo las pautas de ambos, pero luego siguiendo las pautas de Isabel en su trabajo sobre las maternidades, es que desde este primer momento vemos, y lo vamos a ver luego de modo muy fuerte, una eje principal que va a acompañar al trato de maternidades también en la Edad Media, en la literatura medieval, hebrea y cristiana, que no va a ser tanto ligado a lo que vamos a esperar, a la nutrición, por ejemplo, que ahora vamos a hablar del por qué se ausenta, o a la compasión, sino que va a estar más en este eje de sexualidad y matrimonio, ¿vale? Y quiero que empecemos a ver esto ya en la Biblia, al principio en el Antiguo Testamento, y luego vemos a dónde se lleva este eje tan explosivo. La primera
la primera mujer que tenemos en este caso es la esposa de Potifar. José llega al... José, uno de los hijos de Jacobo, el hijo preferido, evoca o eleva demasiada envidia de parte de sus hermanos, le tiran a un pozo, le rescatan del pozo un grupo de ismaelíes que le llevan hasta Egipto, donde él llega después de estar en la cárcel, le rescata de la cárcel una mujer cortesana que es la esposa de Potifar. Potifar es uno de los allegados, de los ministros, de los allegados del rey, y entre ambos se desarrolla una relación en el Antiguo Testamento esta relación está cargadísima de tensión sexual, de tensión erótica, en la que está claro que esta mujer hace aquí como de lo que luego más tarde vamos a ver en las madrastras, ¿vale? De la Edad Media. Hacia allá queremos llegar, pero rapidísimamente, Carlos, cuéntanos sobre la esposa de Potifar en Génesis y en la literatura rabínica. Perfecto, pues sí, efectivamente, la imagen de la mujer de Potifar, además en la línea de esa madrastra, incluso de esa mujer seductora, al contrario que, por ejemplo, el caso de Eva, que se centra el texto en la cuestión de la maternidad. El texto bíblico no le da ningún nombre como tal, aunque luego sí que fuentes hebreas medievales e islámicas la denominan Zulaika. Y la historia, como bien has descrito, pues es conocida. El Potifar, el copero, uno de los principales oficiales del faraón, tiene esta mujer que intenta seducir a José en reiteradas ocasiones. Y viendo que ella fracasa una y otra vez, recordemos, pues finalmente acusa a José de violarla y hace que el personaje sea encerrado en la cárcel durante 2 años. Ahí tenéis el texto un poco sintetizado. Ella le insiste en varias ocasiones, ya yace conmigo, le dice en reiteradas ocasiones, aunque ella instaba a José cada día, él no la escuchó en lo de yacer a su lado para cohabitar con ella, y así hasta que, como ya hemos visto, pues finalmente ella decide acusar a José de intentar violarla, y ya que no ha visto cumplido así su deseo. Resulta interesante el comentario llevado a cabo por el famoso exegeta medieval Rashi al respecto de la historia, ya que se presupone, según nos cuentan algunas fuentes, que Potifar no solamente era uno de los hombres de confianza del faraón, sino que también era eunuco. Y por tanto, ella habría así deseado tener hijos a través de José. Y nos cuenta precisamente Rashi que para saber que José era el hombre deseado, ese hombre gallardo con el que ella ansiaba tener hijos, se valió de la astrología para así certificar que José era el hombre adecuado. Sin embargo, según nos dice el propio Rashi, los cálculos que llevó a cabo la propia Zulaika fueron incorrectos, ya que José no tendría hijos con ella, sino hijos con Asenat. Asenat, de acuerdo con ciertas fuentes, se considera hija adoptiva de Potifar y de la propia Asenat, aunque bueno, esto entraría en contradicción con el texto bíblico, pero bueno, aquí hablamos de fuentes medievales que dan ese comentario a la historia. Y no obstante, para ciertos sectores judíos medievales, la esposa de Potifar, que hemos visto que agresivamente intenta saltar a José y yacer con él en reiteradas ocasiones, buscaba así ser madre de forma infructuosa. Muchas gracias, Carlos. Ahora, saltamos o no saltamos, sino que vamos a ver qué pasa con esta mujer de Potifar en Mishlei Sendebar, en la obra de Sendebar. Pasamos y llegamos a través de una historia cuyos orígenes están en la India, que se llama Sendebar, hasta la Edad Media, a través de unas versiones que llegan ahí, del Pahlaví, llega al árabe, ahí hay un jardín bifurcado, y llegamos hasta el árabe, el hebreo y el castellano en el siglo XIII aquí en la península. La obra o la historia marco es de un príncipe
príncipe que nace después de muchas dificultades, al nacer la madre piadosa se muere. La madre piadosa, como vamos a ver y como ilumina Isabel, no interesa, es muy poco sexy la madre piadosa y normalmente la cargan en la primera escena. Se chafa. Y el príncipe crece, pero de un modo parecido a la Bella Durmiente. Unos ven en los astros que si él va a hablar puede morir, por lo que él tiene que callarse. Y tenemos un príncipe que para salvar su vida está calladísimo y el rey, mientras tanto, se ha casado con una madrastra. La madrastra intenta seducir al príncipe aprovechando su silencio y luego va dando voces que él, una historia así como que él intentó seducirla a ella para traicionar a su padre, ¿no? El príncipe no puede defenderse a sí mismo, defender su inocencia. La mujer, la madrastra, que quiere quitar el príncipe de la escena y que le maten y así heredar ella el trono, va dando voces y montando una escena completa de lo pobrecita que es. Y los sabios que entienden, los ayudantes del rey, entienden que si esto no se pare en este momento, el rey va a ejecutar al príncipe y cuando va a entender lo que ha pasado, les va a castigar a ellos por no haberle frenado antes, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay un ping-pong de cuentos en el que cada vez la madrastra contará un cuento en el que va a enseñar lo que las mujeres son eruditas y justas y lo que sea. Y los sabios van a contar dos cuentos en los que van a intentar iluminar lo engañosas que son las mujeres y malas. En el hebreo se llama Mishlei Sendebar, en el castellano es el libro de los engaños y achallamientos de las mujeres. En todas las versiones, menos en la hebrea, al final la madrastra se ejecuta. Solamente en la versión hebrea se salva. La quitan del trono, pero no la matan. Y el príncipe al final hereda el trono y un final, todo vuelve al orden. En la versión hebrea se diseña la madrastra totalmente a la luz de la mujer de Potifar, a través de muchas insinuaciones bíblicas. Y ahí vemos una mujer sexual también en los marcos, y antes Lourdes ha hablado de esta matriushka, ¿no? De los cuentos, dentro de cuentos. Vemos una mujer que también en los cuentos habla mucho y a través de su palabra consigue reconstruir, consigue cambiar la realidad. Ahora, ahí está la pregunta. ¿Esta mujer en la realidad, en la sociedad, era así? ¿Esta madre realmente podía realizar estos, influir tanto en la sociedad? Y la gran pregunta es, ¿por qué esto es solamente la mala? Porque es solamente la madrastra. La madre piadosa, ya hemos dicho, no sexy, desaparece al principio. Además, sin decir ni una palabra, la matan al principio, la matan en el parto y colorín. Y así no da más problemas a partir de ahí. Las madres piadosas en general, tanto en la literatura árabe medieval como en la literatura hebrea, no evocaban mucho interés. Quiero ir, esto es,
por el tiempo vamos a intentar a acelerar. Y quiero decir que en este vínculo de la misericordia y la mujer, en el hebreo hay un vínculo muy potente. La palabra rechem en hebreo es el útero y rachamim, que es casi útero en plural, ¿vale? Rechem y rachamim, es que así sería muchos úteros, es misericordia o compasión. No obstante, el vínculo entre este útero y entre la compasión lo vemos muy poco. En la literatura hebrea medieval casi no, yo no he encontrado, llevo ahí 20 años intentando a encontrar a estas mujeres igual, tipo María o la Virgen, no la he encontrado. La única mujer que tenemos así como una madre, y además tenemos una reconfiguración del tema del útero con esta arquita pequeñita y con un mini segundo parto o un parto metafórico, lo vemos en el caso de la madre de Moisés, con Yocheved. Y Carlos, cuéntenos, pero rapidísimamente porque todavía nos queda y vamos mal de tiempo para no variar. De acuerdo. Pues sí, efectivamente, el caso de la madre de Moisés, Yocheved, como la denomina luego Éxodo 6:20 y Números 26:59, es un caso peculiar porque es al mismo tiempo madre y luego nodriza de su propio hijo al que ella va a perder. Recordamos bien la historia. Como bien sabemos, el faraón da la orden de dar muerte a todos los hijos varones que nacen después de una fecha concreta. Cuando ella no puede esconder más al niño, lo pone en un cesto, lo deja en el Nilo. Y luego, bueno, pues con la ayuda de la hermana del pequeño, con la ayuda de Miriam, logra salvarlo, propiciando así que la hija del faraón lo adopte. Y ella le sugiere, como bien sabemos, que encuentre una mujer hebrea para que lo amamante, para que lo críe, para que lo cuide hasta que ya vaya creciendo. ¿Y a quién sugiere la propia Miriam? Pues a su propia madre. Entonces, la propia madre que ha dado a luz al niño va a criar al propio muchacho, pero sabiendo que luego lo va a perder porque lo va a entregar a la hija de faraón que lo va a adoptar. De hecho, bueno, Flavio Josefo nos dice que el nacimiento de Moisés fue extraordinario hasta el punto de que su propia madre no sufrió ninguno de los partos del dolor, ninguno de los dolores del parto, debido a la pureza y a la santificación de esta y de su esposo, de Amram. Y la Agadá incluso extiende el nacimiento milagroso de Moisés al decir que Yocheved tenía 120 años al momento de dar a luz. Y esto es lo que hay en torno a ello. Bueno, muchas gracias, Carlos, y gracias también por colaborar conmigo con los tiempos. Nos faltan, tanto en la literatura hebrea como en la literatura árabe, y es por una razón que Isabel lo especifica, el tema de la alimentación, el tema de la nutrición, que aquí cualquier madre real va a ser, incluso las horas que llevamos en preparación de comida, ¿no? Y Isabel cita en su trabajo otros trabajos históricos en los que vemos que antiguamente había una profesión que eran las nodrizas, y el tema de amamantar a los niños no era un tema siempre ligado a la madre biológica. Esto puede ser una de las razones por qué este tema se ausenta tanto de la literatura árabe y la hebrea medieval. Otro tema en el que yo estoy pensando en relación con las obras que vamos a ver ahora son obras que en principio reflejan y se dirigen a una nobleza.
Y en esta nobleza, y ni siquiera la acción de alimentar a los niños, de producir la comida o de dar a los niños de comer, no estaba ligada siempre a las madres. No obstante, quiero volver a este momento del útero, a este momento del parto, y pasamos a los conceptos de la mayéutica. Aquí va a ocurrir una cosa curiosísima, y es que los conceptos de maternidad y del útero y del hacer nacer o hacer parir en otros se van a desvincular de una esencia femenina a una esencia o a algo humano, a su esencia erótica, a su vínculo tan fuerte del que quiero hablar ahora con el tema de la educación. Ya cuando lo vemos en el mito de la caverna, al pensar en el mito de la caverna, no podemos no pensar en esta imagen, en este paralelismo entre el útero, este lugar oscuro, protegido, en el que el bebé está encarcelado, está atado, al mismo tiempo está muy protegido, no ve la realidad, sino que ve un eco, percibe a través de lo que sea, a través de la madre, lo que es la realidad fuera, y que el parto, el salir es tan doloroso. Si vemos las ilustraciones del mito de la caverna de Platón, aquí he traído una casual. La imaginación o el paralelismo con un útero, yo creo que están bien presentes. Si sigo a Platón y vamos a llegar al banquete, en el banquete hay varias ideas del amor, y una de las ideas del amor, la idea de Diotima, de Eros, es el anhelo para hacerse y para nacer dentro de la belleza. Primero hablan ahí de hacerse y de nacer dentro de los cuerpos bellos, y ahí, a través de una ascendencia de comprensión, de entendimiento, de enseñanza, de introspección, de contemplación, llegar a nacer en las bellas ideas. Y esta tensión dialéctica entre falta, entre oscuridad, entre carencia y entre algo lleno, cosas que tienen tanto que ver con maternidad, tanto que ver con fertilidad, con embarazo, se llevan desde Platón, luego en los conceptos de las parejas clásicas, luego se llevan a un modelo de parejas de discípulo y maestro, también en la cultura, en la literatura talmúdica, rabínica, judía, por esta influencia griega, y vemos un eco en la obra Ben Hamelech veHaNazir, el príncipe y el monje, de Abraham ibn Hisdai. Realmente la obra es una interpretación, so-called traducción, de una versión árabe que se basa en la historia de la vida del joven Buda. Tenemos un príncipe que al nacer su padre entiende que hay un peligro, que él se va a hacer un hombre de religión, no lo quiere, y le construye una
como un mundo perfecto. El príncipe se cría en un mundo perfecto, mentiroso, hasta que al ser casi mayor de edad realmente se topa con un hombre pobre, con uno enfermo y con alguien muerto. Y es el momento que él entiende de que todo esta burbuja perfecta es todo mentira. En este momento, da igual la versión, se entabla una amistad con un hombre de religión, con un sabio monje, que poco a poco le va a hacer entender el mundo como es, y a partir de ahí en cada versión acaba de otro modo. En la versión hebrea realmente las relaciones que se entablan entre ellos son unas relaciones mayéuticas, en este sentido de que el monje hace nacer en el joven príncipe un entendimiento. Hay aquí una idea muy erótica, una idea muy maternal, si puedo decir, que aquí vemos que se desarrolla totalmente en un mundo masculino, en un mundo patriarcal. Ahora, de ahí quiero llevar esta idea al último punto, que es que esta enseñanza en la Edad Media en general se da no solamente dentro de estos marcos, sino que se extraen al mismo acto de la narración, del contar, que a través del cuento, a través de la narrativa, a través del hecho de que vamos a contar las cosas, vamos a sacar al exterior, vamos a hacer parir las ideas correctas, vamos a hacer parir una verdad y la vamos a hacer renacer dentro del público. Esta es la idea medieval, que ahora quiero que veamos en la última obra, que es el Kalila y Dimna, aquí en una versión de Yaakov ben Elazar. Yaakov ben Elazar es un escritor hebreo magnífico del siglo XIII. Algunos lo han encontrado conmigo aquí en otras aventuras de mujeres travestis hace 2 años. Aquí vemos este experimento en el que él ha cogido esta obra de Kalila y Dimna, una obra con gran importancia sociopolítica, a esta idea mayéutica, y de ahí lo vamos a cerrar y vamos a pasar a vosotros. Carlos, cuéntanos del Kalila de Ben Elazar. Perfecto, sí. Pues siguiendo esta línea del aspecto del hacer nacer las ideas, y como vamos yendo de la filosofía al arte y a la literatura, Yaakov ben Elazar es una especie, entre comillas, de partera y de nodriza de esta reinvención, de esta reelaboración del Kalila. De hecho, como él mismo prácticamente dice, le saca el esplendor, lo cuida, y vamos viendo que la obra, además, más que una mera traducción, es una reelaboración, y eso se observa en la misma introducción, porque él mismo dice al principio que ha tomado como base la versión árabe, la ha modificado con el fin de aclarar sus máculas, santificarlas, purificar el interior del mismo, y así dando una comprensión muy clara como el sol es resplandeciente. Voy a leer un pequeño extracto de la introducción porque es muy extensa, y así nos dice: libro de Kalila y Dimna, cuyos secretos y máximas se hallan en su interior, mas Jacob extrajo el esplendor y la pureza de sus fábulas, aclaró y explicó sus máculas, liberando sus palabras de la lengua árabe en la que se encontraban, moviendo sus palabras hasta santificarlas, retirando los dichos, purificando las sentencias, aclarando su interior. Sus palabras condujeron a la comprensión clara como el sol resplandeciente. Bien. Bueno, Carlos, primero gracias por la intervención, también gracias por la traducción. La obra original es en hebreo, está en hebreo, y Carlos y yo hacemos ahí una
ardua labor de parteros de llevarlo al español. No sé quién se va a morir en el parto, pero vamos a intentar llevarlo a cabo. Y aquí un extracto. Como veis, hay aquí conceptos que Carlos lo ha matizado: llevar al exterior, esta purificación, esta iluminación, ¿no?, de las verdades, del texto, de algo que está en el pasado, de algo que está escondido, y al reelaborarlo, al contarlo de nuevo, al narrarlo, se vuelve a nacer. Y Jacob Ben Elazar era un hombre. Esta literatura estaba destinada en principio a un público masculino. Y vemos aquí todo concepto que tiene que ver con el parto, con el nacimiento, con las matronas, con las mismas madres, que se ha llevado totalmente, que se ha hecho como un shift a otro orden. Y ahora quiero abrirlo a vuestros comentarios, a vuestras preguntas. Yo tenía una pregunta antes de empezar nosotros el evento. He tenido aquí unas anotaciones sobre el cuento de la Cenicienta. El cuento de la Cenicienta, además de las versiones que tenemos aquí nosotros modernas, he visto que también hay unas versiones en la época medieval, en persa y en Las Mil y una Noches. He visto que hay una conexión con la figura de la madrastra, también de que hay una madrastra malvada. Y lo que pasa es que, bueno, la figura de la mujer creo que tiene algunos matices de diferencia. Lo que yo quería preguntar, Rachel y Carlos, si vosotros, como sois más expertos en el tema, veis que hay a lo mejor alguna versión de la Cenicienta dentro de las obras de Kalila Edimna y del Sendebar, que en internet pues no hay tanta información. A ver, si Isabel o Carlos me quieren luego añadir algo o contradecirme, encantadísima. Hasta lo que yo he visto, no tenemos la Cenicienta en la literatura hebrea. Del árabe no llegó tanto. Lo que sí tenemos, tanto en el Sendebar como fuera del Sendebar, tenemos también en el Kalila, tenemos una serie de mujeres cuyo aspecto sexual es bastante potente, o figuras femeninas que, bueno, en el Sendebar hay varias, está la madrastra y hay otras mujeres así muy, que hay que cuestionar bastante sus escalas de valores, ¿no? Pero en el Kalila, el único caso que yo puedo pensar no es un caso como la Cenicienta, pero de mala madre, es un caso del capítulo de los que está tanto en la versión hebrea como en castellano, está también en muchas de las versiones árabes, de mala madre pájara, ¿vale? Que ella quiere, está engañando a su marido con otro pájaro y tienen polluelos. Y para tienen que ir a otra isla, y para llevar con ellos también al tercer pájaro, ¿no? Cuenta ahí una cosa, vinculo ahí a los polluelos, y realmente ves que los polluelos les dan, que sus propios hijos ahí tienen segunda o tercera o enésima importancia, y que lo que más le importa son sus relaciones con el nuevo pájaro. Pero Cenicienta no tenemos. Igual, Claro. sí, igual podría añadir, a ver, primero, generalmente tenemos poquísimas madrastras en el contexto árabe, porque las madres, a ver, como ya dijo Rachel, las madres son un tabú, de las madres no se habla de la mujer
bajo su aspecto sexual, que es otra cosa que la mujer procreativa, que eso puede aparecer en algunas historias, pero más bien como mujeres castas que procrean y tienen hijos. Y claro, lo peor que puede pasar que esa madre al mismo sea, pues como Hind, la que se mencionó, que además esté pues bajo duda su castidad, pero eso lo encontramos muy poco. Las mujeres malas son siempre las mujeres eróticamente muy activas, o más o menos confluye, como son mujeres que lo único que piensan es en sexo, y lo único que hacen es pues, entablar una serie de intrigas para conseguir que un hombre pues, se acueste con ellas. Y lo que no tenemos es, digamos, la malvada madrastra no es un personaje que a mí me lo encuentre. De todas maneras, referencias me interesarían. Mil y una noches, hay que decir una cosa. Las Mil y una noches es un texto muy complejo, con una historia muy compleja y con varias historias que parece son de origen europeo y que luego posteriormente se han ido introduciendo porque tienen un proceso de redacción muy complicado, con más agencia occidental de la que uno se hubiese imaginado en un principio, con lo cual estoy un poco, me gustaría saber más sobre eso. De momento no puedo decirlo. En Khalila Badimna no, tenemos algunas madres buenas también, porque defienden a sus hijos, pero no tengo... Y la historia a la que se refiere Rachel, es verdad que ahí tenemos una figura que puede ser una madre adúltera, pero es una historia, digamos, apócrifa que viene más tarde en el cuerpo, que no sabemos bien de dónde viene y que además, según las versiones, no está muy claro si realmente es otra, son una pareja, o son dos amigos machos o son dos amigos hembras. Con lo cual se complica el tema. O sea, la idea de que es un triángulo erótico depende de la traducción, con lo cual se complica todo. Eso como comentario. Gracias. Muchas gracias. Más preguntas, comentarios, también están bienvenidos comentarios, lo que queráis. Pues mira, voy a aprovechar yo a comentar algo, ¿no? Ya que estamos hablando de el contexto medieval español de las tres culturas, bueno, por llamarlo español, que es como peninsular, ¿vale? Ya que habéis hablado de la literatura de las madres en la literatura árabe y hebrea, yo voy a hablar de la parte cristiana, porque en la parte cristiana, al contrario de lo que habéis comentado, quien escribe sobre las mujeres y sobre teología son las propias mujeres. O sea, hay un montón de mujeres santas vivas, místicas, escribiendo y haciendo teología. Entonces hacen teología en femenino. Y es muy curioso cómo aparece la idea de la maternidad, la lactancia y el parto en sus escritos, porque son comentarios bíblicos, o sea, reescriben la Biblia con una perspectiva femenina. Y, por ejemplo, Juana de la Cruz, que es la que yo más he estudiado, ella habla de la creación y constantemente dice, Dios está eternamente preñado del Hijo. El Hijo está eternamente preñado del Padre. Y constantemente, o sea, ella habla, claro, es que en los distintos sermones un montón de cosas diferentes, pero para ella la Trinidad, por ejemplo, habla siempre de que el Hijo es la mujer, el Padre es el hombre, el Espíritu Santo son los ángeles, que son las tres personas que existen y todas en igualdad. Constantemente habla de la igualdad, ¿no? Y, por ejemplo, hay montones de imágenes de Dios preñado, de la pasión de Cristo como un parto, de la lactancia, o sea, constantemente hay imágenes de lactancia. Bueno, no sé, ¿sabes? Es que me parece muy curioso, ¿no? Como la idea de la maternidad, las místicas que no son madres, hablan constantemente de la maternidad para hacer teología. Yo creo que es lo que dices, es una de las cosas que al principio que dije que tenemos que pensar mucho en la voz, ¿no? Porque es cuestión de quién narra y qué quiere ser, la voz de quién es. Y es una cosa que tanto en la literatura árabe como en la literatura hebrea estamos hablando de literaturas que son de voz masculina, quiero decir, los escritores son hombres, el público es masculino también. Estamos hablando, y las mujeres realmente se ausentan totalmente en todos los sentidos. Entonces
las representaciones o la presencia femenina que vamos a tener va a estar siempre a través de un agente. Siempre, y además siempre acondicionada. Sin embargo, que para mí son tan geniales las místicas, por ejemplo, porque ahí hay una voz femenina de mujeres. La mujer es la agente de su propia voz y tenemos narración, no solamente narrativas, tenemos narración en primer cuerpo en hebreo. La palabra de primera persona, segunda persona se dice cuerpo, primer cuerpo, segundo cuerpo, ¿vale? Es cuerpo que habla, cuerpo presente y cuerpo ausente. Así se dice la primera persona, la segunda y la tercera. Y aquí con las místicas es el cuerpo que habla. Al ser cuerpo femenino, esto cambia totalmente, yo creo también, las ideas de maternidad y es bueno, y la propia idea del mundo. Totalmente, es que totalmente se cambia, distinta. es que Claro. se hace así. La idea de la creación Sí. de Eva, por ejemplo, pues claro, no es una figura negativa según la interpretación de las místicas, ¿no? De las mujeres que hacen teología en femenino. Eva no es negativo, es Adán el que es negativo, no Eva, por ejemplo. Pero es que la historia, por ejemplo, que Eva es negativa, hasta en la misma Biblia hebrea, en Génesis, que hoy no podemos entrar en profundidad, pero Eva es compleja. Eva no es negativa en el texto bíblico. Eva no sale mala, sale más lista. Y luego también tenemos solamente paréntesis, pero la serpiente en hebreo es Nahash, es una figura masculina. De hecho, es un símbolo fálico por excelencia, ¿vale? Ahora, que en la iconografía, porque la palabra serpiente es de sexo femenino en griego y luego en latín, y que ya la serpiente estamos acostumbrados que tiene ahí las tetas y todo esto no viene de un hombre entre dos mujeres que le tientan. Esto ya es un concepto cristiano posterior, ¿no? Sí, quisiera añadir que es que ahí tenemos naturalmente un concepto teológico que no existe en el Islam y que yo sepa tampoco en el judaísmo, que es el concepto de pecado original, y complica muchísimo la historia, y eso no lo tenemos en el Islam. En el Islam la idea es que el cuerpo es un regalo de Dios que tú utilizas para disfrutarlo y que además sabes cuidar. Y la ausencia de mujeres tiene que ver con la ausencia social o el tabú que conlleva mencionar el cuerpo de la mujer casta. No se menciona, no tiene cuerpo, no se la menciona en absoluto. Y no mentar a una mujer es señal de respeto. Donde aparece la mujer es o en textos misóginos, donde aparece como agente activo erotizante, como hemos hablado, también es muy lista a veces. Eso sí, son intrigantes y como tales son listas. Y luego, claro, en tratados médicos hay muchísimo, o sea, de la ginecología tenemos tratados amplísimos, de lactancia, de todo ese tipo de cosas, pero en narrativa no. La mujer casta es la de la que no se habla y no se menciona, y la madre tampoco. Con lo cual, ahí tenemos también un fondo ideológico para mí muy distinto. La misoginia musulmana existe, naturalmente, es fuerte, pero tiene otro... o sea, también está relacionado con sexualidad, pero de otra manera. Y no tenemos pecado original. Con lo cual, tampoco es la mujer la que lleva al hombre a su perdición. Esta idea no existe, sino que el hombre, pues sí, puede ser dominado por ellas porque son muy listas y porque no piensan en otra cosa que en sexo. Y eso, claro, es un problema, pero no es pecado. Sí, es más, tanto yo creo añadir que más tanto en el judaísmo como en el islam, en el judaísmo también es más el miedo. El hombre tiene y se ve, la literatura lo trata como, no es tan explícito, pero lo que se refleja es un miedo bestial del hombre, de la sexualidad femenina y de la astucia. Es más como en este Sendebar en hebreo, los hombres salen
totalmente, y además salen así, los hombres son los que salen mal, salen de los idiotas engañados, pero así tal cual, ¿sí? Y lo que sale es, cada vez es la mujer que consigue al final salir con lo suyo, entonces se nota este miedo. Mira, se me estaba ocurriendo al hilo de lo que le decía Ana, si existe colegios de mujeres célibes, tanto en el mundo árabe como en el mundo judío, porque claro, es que eso es importante, porque la mujer célibe es la que no es madre porque no quiere y además se une, se colegia y ocupa una parte del pensamiento. Claro, al no existir esto en estos mundos, es la pregunta si existía. Creo que Isabel, bueno, Isabel ha apagado la cámara, pero... No, aquí estoy. No existe, no existe. O sea, el celibato es una cosa que se considera horrenda, tanto para el hombre como para la mujer. No existe el celibato. El celibato además es una cosa que hay que evitarlo. Por eso también la gente se casa tan joven, porque la idea es que la sexualidad es digamos, un don de Dios, pero muy fuerte y que hay que controlarlo y se controla a través del matrimonio. Un matrimonio que, por cierto, sí es, o sea, existe divorcio, es un divorcio que sí que es verdad que son los hombres los que son los agentes, pero hay una serie de trucos legales que a veces le dan a las mujeres la opción de poder divorciarse, pero lo que no existe es celibato, no existen colegios de hombre. La virginidad, por ejemplo, tal cual, también es solamente importante hasta el matrimonio. Y a continuación, y claro, y también la sexualidad hay que controlarla en el sentido que tiene que tener lugar dentro del matrimonio o dentro del concubinato. Fuera, no. La prostitución como tal es absolutamente ilegal, horrenda, porque también si tú eres, por ejemplo, una concubina te pertenece, que es una esclava, tú no puedes alquilarla a otro hombre. Eso ya sería ilegal. Con lo cual no hay ningún marco legal para la prostitución. Pero no existen un equivalente a eso. Eso es verdad y me imagino, es un aspecto interesante que sí, que le dan una libertad interesante a las mujeres que pueden permitirse ser abadesas y etcétera, ¿no? O simplemente no estar fuera del mundo de la procreación. Sí, también en el judaísmo lo mismo. Es que directamente no se contempla. Y una mujer que no se casa es una mujer no realizada. Quiero decir, es un fallo. ¿Vale? Es una mujer que al final se va a encontrar un lugar muy, muy, muy marginado y se va a quedar en casa, se va a quedar debajo de su padre hasta su último día y cuando el padre se va a morir, pues debajo de su, no sé, de su hermano mayor o algo así. Que no tiene, en el mundo tradicional, una mujer sola no tiene ninguna justificación de ser. Una mujer, la justificación es que va a ser esposa y madre, o esposa para ser madre. ¿Vale? Claro, fíjate qué interesante entonces en el mundo cristiano medieval que las mujeres solas no se quedan solas, o sea, que deciden ser célibes o a veces abandonar a los maridos y los hijos y se juntan con otras mujeres para vivir en comunidad. O sea, no están solas, viven en comunidad. No quiere decir que no tengan sexualidad, porque eso es otra cosa, porque aparte las místicas hablan mucho, por ejemplo, Juana de la Cruz sí que habla del cielo, cómo las fiestas se celebran en las camas en las que hay un hombre con una mujer con otra mujer, un hombre con otro hombre, o Cristo se acuesta con todos, o sea que es muy curioso también, ¿no? Pero no son mujeres que estén solas ni sujetas al padre, sino que se van libremente a vivir juntas. O sea, que tienen una fuerza importantísima. Sí. También es otro concepto totalmente distinto. Sí, es que además, es que además en el Islam sería un problema legal, porque una mujer sola no tiene capacidad legal de hacer, necesita un tutor para una serie de cosas. Es decir, que cuando una mujer, por ejemplo, se queda viuda o una mujer no puede tener hijos, la casan con alguien. La casan con alguien porque tiene que estar bajo ese cobijo, digamos, por ese control. En ¿Sí? el judaísmo llega hasta de que si una mujer se enviuda, el hermano del marido le tiene que casarse con ella por obligación. Quiero decir, no hay esto de una mujer sola por el mundo, da igual, independiente por el mundo, no se contempla. Una mujer no tiene una razón de ser sola.
Aunque Pues, curiosamente en el Islam lo que sí contempla o permite perfectamente es que hagan que sean mujeres de negocios. O sea, sabemos que un montón de mujeres tenían, porque el sistema hereditario musulmán contempla que las mujeres hereden y tengan patrimonio y lo mantienen durante el matrimonio, y hay mujeres como Hadija, la misma mujer del profeta, que es una vida rica y que hace negocios, y nos encontramos con muchísimas mujeres que invierten dinero en las ciudades, que hacen fundaciones pías, etcétera, etcétera, y tienen mucha actividad en un sentido de... Y aparecen además en contratos, y mujeres con mucho dinero, y que a través de ese dinero, de ese poder, también consiguen tener contratos de matrimonio muy, digamos, favorecedores, que les dan mucha libertad de movimiento. Quiero decir que hay también otras maneras de emanciparse, pero no desde luego el celibato, porque eso no tiene sentido y además está mal visto. Es que de hecho esa mujer es casi una especie de prostituta, porque si no, ¿por qué no va a estar casada? Y otra pregunta sobre lo mismo. ¿Los hombres, existen órganos colegiados de hombres? X tampoco. Es decir, digamos que el matrimonio es la única opción posible, y la procreación, o sea, dirigido a la procreación. Sí, no, bueno, no es la procreación, sino la sexualidad. Es el sitio donde se vive la sexualidad. Porque la sexualidad es hasta una obligación, es decir, que es una especie de regalo de Dios que uno tiene que realizar y necesita un marco legal para hacerlo, y que es el matrimonio o el concubinato. El que luego también haya procreación, sí, pero no es el fin último, también la sexualidad lo es. En el judaísmo, los hombres, a ver, sí, los hombres tenían, y me referí un poco a esto, el hombre tiene lo que se llama el Bet Midrash, ¿ok? No es que tienen que ir a vivir de modo de internado, como en un convento, ¿ok? O en un monasterio, pero sí que pueden cada uno dormir donde quiera, pero se juntan en este sitio donde están estudiando las fuentes sagradas, y lo pueden combinar con otra actividad económica, o con tener familia o no. Y ahí llevan su vida. Y de hecho hay muchísimas bueno, el estudio se hace en conjunto, ¿vale? O de un grupo, o en cada grupo normalmente hay un centro, o está compuesto por parejas de alguien que es como más el maestro y alguien que es más el discípulo. Y esto en la época talmúdica, hablamos de los primeros siglos antes y después de Cristo, sabemos de muchas parejas que también tenían mucha intimidad más allá del estudio. ¿Ok? Quiere decir que sí que, pero el hombre tiene libertad total y tiene, es otra cosa el hombre y la mujer en el judaísmo. También en el Islam, pero en el judaísmo es muy fuerte. El hombre tiene su razón de ser y su libertad. Él está realizado por estar vivo. La mujer no. La mujer, su realización es solamente ser esposa y madre. Y si una mujer no puede ser madre, tiene un problema muy grande. De hecho, el hombre la puede echar. Porque no hay razón ni siquiera para que siga como esposa, ¿vale? No tiene realmente una razón de ser si no es madre en el judaísmo. Punto. Sí, es triste, pero es así. Sí, es curioso, pero en el Islam, por ejemplo, lo de no tener sexo fuera del matrimonio vale para él igual. O sea, simplemente no es legal en el sentido religioso. Y segundo, sí, también puedes tú, por ejemplo, separarte como mujer si tu marido es impotente. O sea, que simplemente no puedes realizar la sexualidad. Tú puedes, no sé muy bien cómo se demuestra porque depende de la escuela jurídica, pero teóricamente es uno de las razones por las que una mujer legalmente se puede separar de su marido. Con lo cual,
que yo sepa, tampoco es tan claro clarificar el tema de poder separarse de una mujer porque no es fértil, aunque supongo que habrá pasado. También hay que decir que todas estas reglas, y me imagino que en el judaísmo será parecido, son las reglas que tenemos por escrito. Lo que de hecho pasaba en las prácticas sociales dependía mucho del estatus social de las mujeres y de los hombres en cuestión. Una mujer de una familia con mucho poder y con mucho dinero podía conseguir cosas que pueden resultar a primera vista imposibles, pero los podía conseguir. Tenemos contratos que modifican un montón de reglas y que al final te dan cuenta que esta mujer simplemente tenía una capacidad de arreglarse la vida porque venía de una familia con mucho dinero. Y como en muchos casos, y como pasa hoy, pues la gente puede hacer cosas que teóricamente no son posibles según la norma si tienen la posición social que tienen. Eso pasaba en ese tiempo igual. Por eso la realidad social a veces puede ser muy distinta. ¿Más preguntas, comentarios? Bueno, por la hora que hemos pasado, para no variar, quiero agradecer mucho de nuevo a la RESAD, a estas jornadas, a Ana y Alicia, a Carlos, a Isabel, a Lourdes, que ya no está, y a todos vosotros por acompañarnos presencial y online. Y esperar que sigamos, desearnos a todos que sigamos en estas contemplaciones, en estas reflexiones y en estas actividades, dando voces a todos los y las que merecen tener voz y cuerpo. Gracias.